Esto es 4C, un podcast sobre cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento, con Carlos Guadián y Cristina Juesas. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener una sesión, yo creo que en la línea de lo que venimos hablando habitualmente, porque va a tener mucha implicación con todo lo que es el tema redes sociales, internet y demás, y además fuera de internet también tiene mucha implicación y mucho que ver, ¿no? A la hora de ponerse en marcha. Y vamos a hablar hoy, sencillamente, vamos a hablar de activismo. Y como siempre, pues bueno, pues estamos Cristina. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Carlos. ¿Tú qué ¿Sí? tal estás? Bueno, bien, ahí Bien. estamos, Vamos a decir sí, que sí, bien. sí, vamos, Vamos a decir que bien. vamos a decir que bien. Yo tenía bueno, tengo un amigo, un conocido, que siempre que le preguntaba qué tal, me decía, ¿bien o muy bien? Dice, porque si, dice, la persona que te lo pregunta es amigo tuyo, pues, o amiga tuya, pues perfecto, ¿no? Porque se va a alegrar por ti, dice, pero si la persona que te lo está preguntando no es precisamente cercana o precisamente tenga algún tipo de competencia contigo, lo que sea, pues aún le vas a dar más por ahí Ya. a la hora Bueno, a la hora de responder, ¿no? también está la de bien no tienes tiempo. Bueno, también. Bien no tienes tiempo. En fin. Bueno, como estaba diciendo, hoy el tema que nos hemos propuesto es hablar sobre activismo, ¿de acuerdo? Yo creo que es un elemento que tenemos en nuestro día a día, sobre todo cuando abrimos redes sociales, es algo ya casi ineludible, ¿no? El tema de los hashtags, ¿no? Que van y vienen, que tenemos esas olas de publicaciones a la sombra de un hashtag. Y yo creo que a todas nos van a venir pues multitud de campañas, ¿no? Relacionadas con determinados hashtags que se han ido produciendo durante estos últimos años, ¿no? Sobre todo con esa presencia en redes sociales a la hora Ujú. de poder hacer ese activismo, sobre todo digital, ¿no? Que en muchos casos, como decía al principio, pues también han tenido ese reflejo fuera de la red, porque evidentemente, pues si ese activismo no lo llegamos a llevar fuera de la red, realmente, pues en muchas ocasiones poco se conseguiría, ¿no? A la hora Pero se queda en ruido. Ya. claro, claro. Se quedan, sí, haces mucho ruido. Yo creo que de todas maneras, el activismo en red, yo creo que una de las cosas que persigue, o sea, podemos hablar del abanico, del paraguas, lo que quieras, ¿no? Pero lo que persigue al final es trascender a los medios tradicionales, que es donde recibes ese empujón de visibilidad para la causa que estés defendiendo, ¿no? Ejemplos hay miles, los comentaremos o comentaremos alguno un poco más tarde. Y luego, por otro lado, online también te proporciona en algunos contextos una cierta anonimidad, lo que consigue que puedas expresar, bueno, lo que tú realmente piensas, ¿no? No siempre dando tu cara vas a decir exactamente lo que tú piensas, depende mucho del entorno, de donde trabajes, de a lo que te dediques, de si lo que digas se puede ver afectado o puede ver afectado tu trabajo o tu entorno, y sin embargo online pues sí que tienes esa posibilidad todavía, ¿no? De hablar más o menos de forma anónima y decir lo que realmente piensas y poder sumarte a unas u otras campañas o aportar tu granito de arena o dar tu punto de vista, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que estas dos cosas también son... Sí, es importante, pero respecto del tema del anonimato, te voy a explicar una pequeña Sí, es un arma de doble filo, ¿eh? O sea, anécdota, no, ya te voy a explicar sabemos. una pequeña anécdota de relación que he tenido con este tema, ¿no? Durante todos los años que estuve publicando en K-Government, yo tuve una firma invitada que se llamaba, el seudónimo era Carandel, y este señor, porque era un señor, era un funcionario con una determinada responsabilidad dentro de la administración pública.
Y bueno, yo le dejé una sección, yo le dije, digo, porque él empezó, oye, me gustaría que hablaras de esto, a ver si es posible. Y yo le propuse, ¿por qué no lo escribes tú? Y lo hizo con ese Con anonimato, ¿no? seudónimo. Y la verdad es que repartía cera por todos los lados, ¿no? Es decir, aprovechaba ese anonimato a la hora de poder escribir con una cierta libertad, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que con todos los avances técnicos que hemos tenido estos últimos años, el tema del anonimato es complicado. Es muy complicado en Internet, ¿no? Porque hoy en día sí que puedes tener esa pantalla para poder hacer una crítica más o menos light, si lo comentamos así, pero sí que es Ajá. cierto que dadas las capacidades técnicas de las propias redes y demás, es muy Ajá. fácil poder identificar un usuario, ¿no? Sobre todo si hay una orden judicial detrás que lo esté reclamando. Sí, por supuesto. No me refiero a con policía o con órdenes judiciales detrás. No, pero Eso, por supuesto, ¿no? incluso gobiernos, ¿no? Es decir, el tema de Sí, la me censura. refiero de anonimato para el usuario de la calle. Es decir, Ujú. si, imagínate, tú te creas una cuenta en X, vamos a llamarlo X, en Sí, no, X en o en X, sí. otra red social, ¿Te con has un dado correo electrónico. cuenta, te has dado cuenta de que podemos, si abres una red, una cuenta en X, nos podemos referir a todas y a una en Sí, concreto? sí, 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 sí. Sí, sí, en fin, me parece lamentable eso Bueno, que ha hecho el señor dueño, el señor de esa red. Pero bueno, si te abres una cuenta en, vamos a llamarlo X, lo puedes hacer con un correo electrónico que, no, o sea, que se llame de cualquier forma. Yo qué sé, mortadelo y filemón @gmail.com, que tu propio usuario sea Mortadelo y Filemón y ya está. Y que tu bio tú pones lo que quieras y puedes empezar a hablar y a interactuar bajo ese anonimato de Mortadelo y Filemón. Que evidentemente, si luego, que además lo vemos cada día, que luego tenemos una orden judicial porque has dicho una barbaridad o lo que sea, bueno, pues quien sea Mortadelo y Filemón, pues ya tendrá que dar explicaciones. Pero me refiero para el usuario de la calle, tú no tienes forma de saber quién está detrás de Mortadelo y Filemón. no, yo no. Pero yo no solamente iba a ese usuario que ha cometido un delito, sino también me refería a ese activista que se encuentra en determinados países. Y también es cierto que los últimos informes, por ejemplo, de Transparency, de organizaciones de transparencia y demás, lo que sí que están anotando es de que hay un incremento de peticiones por parte de determinados gobiernos Ajá. respecto de cerrar determinadas cuentas, cancelar determinadas cuentas o averiguar quién hay detrás de determinadas cuentas. Y estoy hablando de gobiernos como India, como China, Ya. etcétera, que realmente entran en este juego, ¿no? Es decir, con Twitter y antes de que llegara el señor Elon Musk, pues realmente con el gobierno indio tuvieron unos rifirrafes muy fuertes precisamente por todo esto, ¿no? Porque querían acallar a toda esa oposición crítica que había al gobierno de Narendra Modi. Pero bueno, y luego tenemos ese censura digital proporcionada por determinados algoritmos, ¿no? Está más que confirmado, ¿no? Que yo que sé, en acciones como el Red Dress Day o algunas otras acciones, o con el Black Lives Matter incluso, se han producido o se han silenciado determinadas voces, ¿no? Determinados perfiles. Yo creo Está que claro. aquí es interesante poder tener en cuenta todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y todas las implicaciones que pueden tener determinadas redes sociales en connivencia con determinada ideología, ¿no? O con determinados gobiernos a la hora de poder ¿Te acuerdas promocionar cuando, o censurar. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que Internet, que estábamos creando la Internet libre Bueno, y que los blogs y las redes sí. sociales habían venido para podernos unir y finalmente ser activistas? En fin, me parece tan inocente aquel pensamiento viendo todo lo que ha venido después, ¿no? En estos últimos 10 años. Que esos primeros 5 fueron como trabajando en la utopía y luego ha sido un pinchado de globo total. Eh, bueno, yo de todas maneras sí que creo que las redes sociales en general, Internet, ¿no?
ayuda a determinar, a poder poner el foco en otros temas que no son mainstream, ¿no? Y que se pueden convertir en mainstream precisamente o gracias a Internet o a esas cámaras de eco que amplifican de algún modo algún mensaje. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? El caso de Greta. Greta, una niña sueca que todos los viernes, o que empezó a encadenarse los viernes a la verja de su instituto. Ella, primero fue ella sola, los Fridays for Future. La semana siguiente tenía unos cuantos compañeros de clase. A la semana siguiente se sumaron de no sé cuántos cursos y al mes o par de meses pues vinieron del TEDx Estocolmo y le dijeron, oye, ¿por qué no haces una charla? Y pues dio la charla. Y esa charla fue un poco el germen de toda esa viralidad internacional que consiguió Greta. La charla pasó directamente a TED.com y de TED.com pues dio el salto a la Greta que hemos conocido durante todos estos 3 últimos años, ¿no? Activista, dando charlas en la ONU, dando charlas por todas partes y un poco siendo la voz de un movimiento que en realidad yo creo que nos respalda a muchos y que la utilizamos o lo utilizamos, ¿no? como amplificador de esos mensajes. Si no hubiera sido por Internet, si no hubiera sido por ese eco que esa charla tuvo, pues seguramente no conoceríamos a Greta, que no deja de ser una niña, ¿sabes? Bueno, ahora ya no es una niña, que tenía 14 años, vaya. Sí, evidentemente el tema de Internet ha proporcionado la vía de poder dar a conocer muchísimas causas, ¿no? Y poder en la agenda mediática elementos que no se hubieran conocido de otra manera. También es cierto que el tema de buscar el hashtag para poderlo tener ahí constantemente arriba y poderlo superar, pues bueno, también hemos conocido muchas campañas, por decirlo de alguna manera, que han tenido pues unas estrategias realmente interesantes, ¿no? Si recordamos un poco, yo traería a la memoria quizás una de las primeras oleadas de activismo digital y no digital que tuvimos en España, que fue el 15M. El 15M con el tema de los hashtags, precisamente, una de las claves que tenía, como que sabía que en ese momento Twitter y otras redes, el tema del hashtag, pues bueno, pues el hashtag te lo van sacando cuando es trending, ¿no? Es decir, cuando tiene esa subida muy fuerte en poco tiempo, y eso es lo que te están poniendo porque ese es el trending topic, ¿no? Ese es lo que es trending en estos momentos, pero en el momento que llega arriba y se mantiene, lo quitan, porque si no tendríamos constantemente, es decir, en aquel momento y la explicación que era decir, bueno, pues por ejemplo, los seguidores del Justin Bieber, los Biebers, estaban constantemente, los Believers estaban constantemente arriba porque tenían un volumen de publicaciones con ese hashtag que era increíble. O el de buenos días, o el exacto. los típicos. Entonces, para poder mantener esa visibilidad en los trending topics, yo recuerdo en esa época del 15M, que además se estudió bastante, una de las cosas que se hacían era cambiar de hashtag cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas había un cambio de hashtag relacionado, evidentemente, para poderlo seguir manteniendo en esa visibilidad de los trending topics. Y era una de las maneras de que los medios lo incorporaran dentro de esa agenda mediática. Todo y con eso, también hay que decir o hay que poner quizás un poquito el dedo en la llaga, ¿no? De decir, oye, el tema de los cazadores de hashtags, ¿no? Es decir, en muchos medios de comunicación, ¿qué hashtag tenemos hoy? A ver, pues venga, ya tengo la noticia que voy a hablar de no sé qué. Es decir, que yo creo que se ha desvirtuado también un poco todo ese tema. Pero eso no quita que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Que determinados movimientos, que determinadas acciones realmente pues hayan podido tener esa visibilidad a la hora de poderlo focalizar. Evidentemente tú lo ves porque sale en un determinado medio, salen los trending topics, puedes empezar a seguir ese hashtag para poder enterarte de lo demás y evidentemente te puede servir para posicionarte, ¿no? Tanto a favor como en contra, porque los hashtags también son armas de doble filo.
Sí, sí, eso estaba pensando yo ahora, ¿no? Que ves cualquier trending topic o un hashtag, ¿no? Relativo a cualquier tema de preocupación, aunque sea sectorial, y enseguida encuentras, pues, la gente que por supuesto está a favor y que son los que están alimentando un poco el tema, pero siempre te encuentras luego los trolls. Algunos, pues desde la tranquilidad tratando de argumentar, los menos, la verdad, y luego los trolls que van a degüello con ese tema. Eh, Incluso últimamente, que también hay muchos hashtags y campañas que son de desinformación. Ujú. Lo llevamos viendo también no es una cosa de antes de ayer, sino que es una tendencia también en los últimos años, Sí, sí. que se difunden pues cosas que no son verdad. Bueno, es verdad que ahora con el tema de poder bueno, añadir contexto por parte de los usuarios Ujú. en esa red social en concreto, pues es una cuestión curiosa, porque claro, en cualquier momento pues alguien puede añadir contexto y, bueno, desarmar, ¿no? esa desinformación o por lo menos dar otro punto de vista alternativo. No sé. No solo, sí, yo creo que no solo son los trolls, ¿no? La polarización que pueda haber respecto de un hashtag. Desde hace mucho tiempo, una de las cosas que he venido haciendo o que me gustaba hacer era esos análisis de redes, ¿no? Para visualizar esos Sí. grafos, para visualizar las conversaciones. Y realmente ahí se podía ver mucho la polarización, ¿no? Es decir, se veían como dos nubes interconectadas por en medio, es decir, aquellos que estaban en medio, que eran los que se estaban mencionando, por decirlo de alguna manera, o aquellos que repartían cera para ambos lados, pero podíamos tener básicamente dos grandes comunidades, por decirlo de alguna manera, totalmente opuestas una de la otra. Ujú. Pero yo creo que aparte de los trolls que intentan reventar una campaña, creo que últimamente también una de las cosas que son interesantes de poder apreciar en esto del activismo es la capacidad de darle la vuelta a un hashtag crítico que te está llegando. Yo creo que tenemos un ejemplo muy reciente con todo el tema del perro Sánchez, ¿no? Por ejemplo. Que tuvimos durante la campaña electoral, ¿no? De decir, oye, pues una cosa que nació, que se generó desde la derecha, desde la ultraderecha, para atacar precisamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pues lo han Sí, sabido sí, se ha convertido reconvertir. en camisetas, así de claro. Sí, sí, sí. No, bueno, Se ha y convertido en camisetas camisetas. y merchandising Sí, sí. y de todo lo que tú quieras, ¿no? Chapitas y de todo. Yo creo que hayan estado súper acertados, incluso utilizando inteligencia artificial para hacer vídeos, haciendo todo el tema del merchandising y demás, y para conseguir darle la vuelta. Yo creo que de los estrategas de comunicación que hay en estos momentos, uno de los objetivos que normalmente tienen cuando tocan temas políticos es poder tener esa capacidad, ¿no? De darle la vuelta a las cosas, ¿no? Para, bueno, pues ponerlo a tu favor, es decir, una crítica, ponerla a tu favor o alguna campaña que se está haciendo desde algún sitio, pues bueno, pues convertirla en algo crítico, ¿no? Es decir, poder tener esa capacidad y eso es una tendencia que va en auge cada día más. Sí. No tengo nada que añadir aquí. Yo estaba pensando eso, ¿no? Los vídeos que se compartieron en redes, con el perro corriendo como si fuera un videojuego y así, que a mí me parecían hasta divertidos. Es verdad que una campaña electoral es como algo muy concreto, no es exactamente, a ver, sí es parte del activismo y supongo que se alecciona a la militancia a cada partido o a simpatizantes de cada partido a que contribuyan del modo que sea, bueno, pues aportando su granito de arena o haciendo lo que puedan, pero, pero vamos, con lo de Perro Sánchez, la verdad es que no tengo más que decir. No, me pareció. Anda, Sí, estos, ¿cómo además, es posible que se hayan sacado de la manga? Y es verdad que mucha gente estaba demandando, o sea, sacaron el merchandising porque la gente quería merchandising. Era sí, como, sí. dame veneno que quiero morir. Sí, sí, sí. Yo creo que el tema de los hashtags, ¿no? Sobre todo ese activismo, como decías, que en muchas ocasiones no tienen más remedio que poder focalizarlo, poder visibilizarlo a través de redes, ¿no? A través de entornos digitales, porque hemos pasado, y yo lo explicaba hace unos años, lo he explicado en muchas formaciones, ¿no? El tema de que hemos pasado
de ese activismo de pancarta, que me la colgaba yo en el balcón porque quería que arreglaran la calle o porque estaba protestando, porque hay alguna historia o los no a la guerra que tuvimos en su momento o demás. Es decir, muchísimas de estas acciones y este activismo popular, ¿no? que podía haber y que lo intentabas visibilizar no solamente apuntándote a una organización o participando, pegando carteles y demás, sino también pues, haciendo ese activismo de pancarta, ¿no? de ponerla en el balcón. Hemos pasado a ese activismo digital, ¿no? En el cual es muy fácil pues poderte abrir, como decías, un perfil en X para poder empezar a decir pues tus cositas y lo que opinas respecto de un determinado tema, abrirte un espacio como una web, un blog, para poder empezar a publicar tus artículos y demás, compartirlos. Es decir, hoy en día hay muchas facilidades en eso. Y esto nos lleva, yo una de las cosas que quería comentar es todo el tema de la implicación, ¿no? que puede haber en el tema del activismo, ¿no? Es decir, desde ese activismo mínimo o activismo de sillón, por decirlo de alguna manera, que es el del clic, ¿no? Al del me gusta, que, por cierto, pues ha tenido muchas críticas, ¿no? Es decir, porque muchas veces, pues fijaros toda la repercusión que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido no sé cuántos mil clics, hemos tenido no sé cuántos millones de visualizaciones, han habido no sé cuántos millones de impresiones y demás. Pues uno de los argumentos que se han utilizado normalmente también por parte de la derecha y de entornos conservadores, es de que ese activismo evidentemente es un activismo muy cómodo, ¿no? Muy de sillón. Y aquí yo estaba rebuscando un poco en esos archivos digitales que yo tengo por ahí y yo me he encontrado con que en su momento estuve siguiendo todo el tema del Bring Back Our Girls, ¿no? No sé si te acuerdas de las niñas aquellas que secuestró Lo recuerdo. Boko Haram. Pues aquí hubo bastantes críticas, ¿no? Por parte de algunos periodistas de la Fox en concreto, ¿no? Sobre todo, y le pusieron este clic de sillón, o sea, este activismo de sillón o de posturero, ¿no? Pues decían que era por comodidad, para tranquilizar conciencias y demás. Es decir, aquí también entró con todo esto, la que fue muy crítica con todo esto fue también Sarah Palin. Si te acuerdas, pues bueno, gran conservadora del Partido La Republicano recuerdo, de de Alaska. Alaska, etcétera. Pues bueno, también metieron mucha caña con todo el tema este, pero sí que es cierto que hay muchos niveles de implicación en el tema del activismo y de todas maneras se puede contribuir. Es decir, el que tú hagas Bueno, clic ayudas a la visibilización yo es que y con esto evidentemente... también creo que cuando las cosas las trasladas a digital, siempre hay un momento en el que alguien va a decir que no te has implicado lo suficiente, etcétera. Tú recordarás, como hace años, en la calle siempre te encontrabas a tres de la asociación no sé qué, con una mesica y un par de sillas que estaban recopilando firmas contra no sé cuánto o a favor de no sé cuánto. Yo he firmado un buen puñado de veces a favor o en Sí. contra de cosas, ¿no? Ahora mismo eso se hace online. ¿Me implicaba menos o más antes de lo que me implico ahora firmando alguna vez para change.org o para Bath? No. De hecho, tanto entonces como ahora, yo, no sé, soy consciente de que hay algunos temas que podrían demandar mi atención. En algunos casos, después de firmar, me he informado más y he contribuido de alguna otra forma, o sea, a esas campañas, ¿no? A veces nada más que necesitas poner tu firma. Yo sí, estoy de acuerdo contigo y te apoyo y ya está. No te apoyo, no necesito, no necesitas gotas de mi sangre ni que firme un pacto, ¿sabes? De ningún tipo para que tengas mi apoyo. ¿Cuándo pasas a un nivel diferente de implicación? Cuando las cosas te tocan en lo personal o en lo profesional, evidentemente, ¿no? O cuando estás tan de acuerdo con una idea que te quieres implicar, pues como pasa en cualquier otro ámbito de la vida, como pasa en cualquier otro ámbito. Yo no me implico en todas las cosas que me gustaría hacer, porque no, los días lamentablemente tienen 24 horas. Si tuvieran más, pues a lo mejor me podría implicar en más cosas. Entonces, ¿en dónde me implico más? Donde me apetece más o donde sé que voy a sacar. Cuando digo sacar, no necesariamente es un beneficio directo, ¿no? Sino sacar en general o poder ofrecer más en general. Y sin embargo, otros temas, pues en los que soy activista de sillón. Pues yo creo que los activistas de sillón no es algo
necesariamente criticable. Es decir, en el caso que proponías, ¿no?, de Boko Haram, ¿qué puedo hacer yo? Claro. ¿Qué puedo hacer yo? Ujú. ¿Qué hago? ¿Me voy en un avión, sabes, a discutir con los integristas? No tiene mucho sentido. ¿Qué puedo hacer? Puedo presionar con mi voz generando ruido para que quien tiene en su mano hacer algo, poner alguna sanción, hacer algún bloqueo, hablar a otro nivel, escuchen ese ruido. Yo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con el ruido? Llamar la atención. ¿De Claro. quién? Pues en cada momento de alguien diferente. Puedes Ujú. llamar la atención para tratar de convencer, tratar de captar adeptos para tu causa, ¿vale? Dentro de esa polarización o en un sentido o en el otro sentido, cada uno en el sentido que se vea más cercano, pues querrás convencer a gente, ¿no?, de que tú tienes razón y que tus argumentos son mejores que los que tengas enfrente. Entonces, desde ese punto de vista, como cada uno tenemos redes diferentes, si yo con una frase en una red puedo convencer a alguien y diga, pues nunca había pensado en esto así, pues tienes razón, ¿sabes? Eso ya es activismo. Sí, por supuesto. Y luego, por supuesto, puedes, a partir de ahí puedes poner un comentario o puedes ser la ametralladora de comentarios y estar todo el día zumba, dale, con ese o con cualquier tema. A Ujú. nosotros, de nuestro entorno más o menos cercano o conocidos digitales, ¿no? Tenemos gente que hemos conocido hace 17 años y que siguen haciendo activismo Vaya, además de verdad, ¿eh? Y con mucha implicación y que y siguen con, haciendo activismo. y con una cierta repercusión también, ¿eh? En ¿Correcto? los temas que se han implicado. Algunos de ellos, algunas de ellas han cambiado de temática de activismo, por decirlo de alguna Bueno, manera, han evolucionado en su... En oye, porque 17 su años son muchos años de una vida, ¿eh? exacto, han evolucionado como hemos evolucionado Que también nosotros, ¿eh? puedes cambiar de Las pensamiento y cosas, decir, las oye, yo cosas antes como veía el son. mundo verde y ahora resulta que el mundo lo veo un poco más multicolor, como la Pero abeja sí, maya. pero sí que es cierto, como dices, que el activismo, y yo no lo he sacado, no quería ponerlo en tono peyorativo, sino solamente decir, bueno, pues hay este tipo de críticas, ¿no? Hacia este tipo de activismo. Lo que sí que tengo muy claro también es ese tema de los diferentes niveles de implicación, ¿no? Que como decías, básicamente en muchas ocasiones es una cuestión de tiempo, que era lo que tú ponías de manifiesto, ¿no? Decir, oye, pues es que no tengo tiempo para más, es que, pues mira, pues yo le voy a dar un clic para que tenga visibilidad o lo voy a republicar en mi red para que lo vea la gente que está en mi misma comunidad. Pero en muchas otras ocasiones, y si volvemos a lo del tema del anonimato, es que por las circunstancias en las que tú te encuentras, no es posible hacer otro tipo de activismo sin recibir o tener una cierta repercusión negativa eh, en tu vida pues, personal, profesional, económica o lo que sea, ¿no? Porque una de las cosas que está trayendo todo esto, y yo creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, es todo el tema de la cultura de la cancelación con la que nos estamos encontrando en estos momentos, ¿no? Correcto. Esa cultura de la cancelación por el mero hecho de que tú des una opinión en contra del mainstream que se está produciendo respecto de un determinado tema, aunque sean gente próximamente, que sean próximas ideológicamente a ti, es que ya te supone que te tengan que estar cancelando, ¿no? Es que esta persona, como que piensa así, ya no puede ser pregonera de fiestas. Me estoy refiriendo a un caso de las fiestas Sí. a la fiesta mayor de Barcelona, las fiestas de la Mercè, que serán ahora en septiembre, que a la pregonera la querían cancelar, pues bueno, pues porque había escrito determinados artículos en un determinado sentido, como puede ocurrir en muchos otros ámbitos, ¿no? Es decir, que Ya. yo creo que lo triste en todo esto es que esa cancelación, si se intenta producir normalmente por aquellos que están en las antípodas ideológicas a ti, pues puede tener un determinado sentido, ¿no? Es decir, pero que se llegue o se esté produciendo por gente que en ocasiones pues vais a tener seguramente muchos más puntos de conexión que puntos de fricción, pues es realmente triste. Sí, bueno, voy a aprovechar que hemos llegado a este punto para recomendar el primer podcast de la sesión,
que es un podcast en inglés y que lo edita The Free Press, la prensa libre, y que se llama en concreto The Witch Trials of J.K. Rowling, el juicio de brujas o la caza de brujas de J.K. Rowling, que precisamente trata un poco, es un documental en varios capítulos y incluso, bueno, pues tiene una parte de entrevista con ella, etcétera, hace un recorrido por su vida y cómo ha llegado o cómo se ha producido pues la final cancelación de J.K. Rowling, con millones de personas quemando libros suyos en todo el mundo, bibliotecas que no quieren tener sus libros. Estamos hablando de una de las autoras, si no la más leída del siglo XXI. O sea, no estamos hablando de una escritora desconocida que está en su casa tal, sino de una tía, a ver, que es la mente detrás de Harry Potter, ¿no? Y me pareció muy interesante escucharlo, precisamente por todos los puntos de vista que toca, ¿no? Es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que muchas veces incluso gente que desde su casa le daba un botón está contribuyendo, ya no hace falta que vayas a la plaza pública a quemar el libro, que también en su caso ha pasado, ¿no? Sino que gente en su casa dándole un botón estaba contribuyendo a aumentar pues esa bola de nieve que en su caso pues ha recibido amenazas físicas, se ha tenido que mudar de casa y ella tiene medios pues para tener seguridad, etcétera, ¿no? Pero que incluso ha llegado a temer por su vida y la de su hija. Sí, la verdad es que es... A mí me parece bastante clarificador este podcast. Me resultó súper interesante escucharlo. Ya te digo, desde el sosiego, desde la tranquilidad, puedo estar de acuerdo con ella o puedo no estar de acuerdo con ella, o con los que editan, pero al final es un documental. Sí. Cuenta hechos. Yo quería dejar claro que en las notas del episodio pondremos los enlaces correspondientes a las recomendaciones que vayamos haciendo, porque si no después poder recogerlos y recuperarlos puede ser un poco complicado. Yo creo que este podcast que comentas, Chris, es muy interesante y muy ejemplificador, ¿no? de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Del tema de esa cultura de la cancelación, ¿no? Que está ahí en el día a día y que se produce, pues seguramente bastante más a menudo de lo que nos podemos imaginar, ¿no? A la hora de ser conscientes de qué supone esa cultura de la cancelación, ¿no? Que una persona pues, pueda ser criticada. Hace poco pues también había críticas que fueran, ¿cómo te lo diría?, justificadas o no, con el Mario Vaquerizo y el grupo que van con él por las camisetas que habían llevado. Es decir, que podemos encontrarnos multitud de ejemplos en el día a día de acciones de cultura de la cancelación, ¿no? que se intentan llevar a cabo por parte pues, bueno, de grupos ideológicos, de grupos de presión, o sencillamente es que como yo ya no estoy de acuerdo contigo, pues directamente lo que quiero hacer es que tú no puedas seguir hablando y yo no sé hasta qué punto eso puede ser beneficioso, ¿no? para lo que es un entorno democrático a la hora A ver, para lo que es un entorno democrático siempre es complejo todo, ¿no? Creo que no es comparable, personalmente creo que no es comparable lo que en su día dijo J.K. Rowling, que en realidad no dijo nada, ella no estaba cancelando a nadie, ni estaba, desde mi punto de vista, tampoco era transfobia, que fue de lo que se le acusó. Con que un Nancy Rubias se ponga una camiseta con una bandera anticonstitucional o preconstitucional que sí va directamente en contra de una ley que tenemos vigente en este país, ¿no? Claro, si te la pones en tus vacaciones en las Bahamas, pues a lo mejor no tiene mayor trascendencia, más allá de que yo piense lo que quiera pensar con respecto a ti. Pero es que no es lo mismo, creo. Creo que no es lo mismo. No lo estoy poniendo al mismo nivel, ¿eh? Lo que estaba haciendo era un poco... Es verdad que, claro, poner ¿qué de pasa? manifiesto... Lo que pasa es que, claro, Nancy Rubias, pues ahora ningún ayuntamiento vamos a decir, de izquierdas
o nacionalista, ¿no? Va a contratar a Nancy Rubias. Bueno, lo estaban haciendo antes, Yo creo que porque no. no lo sé. Bueno, A lo mejor no lo estaban haciendo, ¿no? Y se están sacando un poco no las lo cosas sé. de quicio. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que somos esclavos de lo que decimos y de lo que hacemos, un Sí, poquito. sí. Eso Entonces, si es. tú quieres, porque eres un artista, a ver, los artistas transgresores no se los inventó Mario Vaquerizo. No, eso no. Nada más que Mario Vaquerizo, discúlpame, si estás escuchando esto, discúlpame, Mario, pero no, tú no te has inventado la transgresión. O sea, esto es más antiguo ya. eh, entonces, los artistas, todos los artistas juegan un poquito, muchos artistas juegan con esa transgresión, ¿no? Con ir al límite culturalmente de muchas cosas, precisamente para estar en la picota. Vamos a ver, Lady Gaga con un vestido de chuletas. Madonna tiene un largo historial de ir contra corriente. David Bowie muchos años antes, ¿no? O sea, algunos Bueno, que se me vienen a la cabeza ahora, pero bueno, y el punk de los 70s, principios de los 80s, y qué dice la letra de la canción Sarri Sarri, canción que por cierto cierra todas las fiestas de pueblos de Euskadi y de otros sitios, sí, sí. y que la gente no sabe ni lo que dice la canción, ni quién era Sarri, ni le importa. Sí, No sé. yo creo que el tema de la transgresión desde el ámbito artístico, pues además tiene mucho reflejo, no solamente en lo que es la música, sino que nos lo podemos llevar a muchos otros ámbitos, ¿no? Y yo creo que incluso ha tenido esa categorización como de artivismo, ¿no? A la hora de poder hacerlo. Que aquí, pues mira, voy a aprovechar y hago yo también una recomendación. Hay un libro que se llama Artivismo, que es de Antoni Gutiérrez Rubí, y que trata precisamente todos estos temas, ¿no? Sobre todo más desde el tema quizá visual, ¿no? Que es quizá en lo que más se ha especializado, ¿no? El tema de los grafitis. Podemos encontrar mucho activismo con tema de grafitis, pero también en muchos otros ámbitos, ¿no? El tema de escritura, poemas, libros, la música, como estábamos comentando hasta ahora. Y la verdad es que el artivismo ha sido un elemento, pues bueno, pues transgresor en muchos momentos, y ha sido una vía también para poder infiltrar determinadas ideas o determinadas reivindicaciones de una manera con ciertos subterfugios, por decirlo de alguna manera. Y aquí me voy a retrotraer a los últimos años del franquismo, ¿no? Todo con la canción Protesta y demás que había, y en muchas ocasiones que se les censuraban o se les eliminaban, que después se dejaban pasar canciones que decían, es que no sabemos ni cómo nos han dejado publicar o cantar determinadas canciones, ¿no? En un determinado momento, pues bueno, pues porque el censor en aquel momento Bueno, no era consciente de lo que se y estaba porque, diciendo. y porque en otros tiempos, y te lo digo, además de haber leído el libro de Lidia García es bueno, doctora en historia con una tesis doctoral sobre la cultura cañí, cultura pop. Colabora con la radio y tal, y hizo una charla en el TEDx de Vitoria-Gasteiz hace un par de años sobre lo que la copla, lo que podíamos aprender de la copla y de las letras de la copla, ¿no? Como Ajá. revisitar revisitar con una mirada actual esas letras de copla y qué decían. ¿Qué decían? Que la copla piensa que era ahora prácticamente desaparecida, pero en los años 40, 50, 60 incluso, era lo que se escuchaba en la radio, en la tele, en este país, ¿no? En todas partes. Desde homosexualidad, mmm, Sí, sí. adulterio, de todo tipo de cosas que si lo escuchas dentro de la letra de la canción, pues puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Como cómo se las arreglaban para pasar la censura. Pues con la ambigüedad, Claro. porque claro, si nos lo... ahora yo creo que estamos acostumbrados a otro tipo de cosas porque ya no necesitamos ser tan ambiguos. Pero cuando necesitamos ser ambiguos porque no queremos decantarnos de una forma muy abierta por una cosa, pues necesitamos recurrir al lenguaje otra vez y a esa ambigüedad que de forma
muy pensada y muy bien pensada, hacían los letristas de las letras de la copla para saltarse totalmente la censura. Yo os recomiendo mucho que veáis la charla de Lidia y os recomiendo también el libro de Lidia. Hay campaneras, se llama, donde ella, bueno, pues desgrana pues esa intrahistoria de muchos artistas de la época y también de las canciones, ¿no? Entonces, esto en la época de la copla, ¿qué no harían en los 70s, 80s, por favor? Pero imagínate, es darle otro significado a elementos comunes que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Es la cuestión de dar también una simbología y un icono, ¿no? Para la protesta. A mí con el tema de los iconos y demás, la verdad es que han habido muchas protestas o movimientos que se ha pasado en ello, ¿no? Yo puedo recordar, por ejemplo, ahora de no hace mucho, bueno, no hace mucho, todo el tema de las protestas en Hong Kong, ¿no? Para todo el tema de una mayor democracia que no acabará dentro de ese doble sistema chino, por decirlo de alguna manera, que ellos veían que tarde o temprano se va a acabar ese doble sistema y los van a integrar completamente dentro de China, pues todas esas protestas que se representaron con los paraguas, ¿no? A la hora de representar de representar todo esto, ¿no? Aparte de eso, yo creo que también hay muchas otras protestas que sí que se vinculan directamente con ese tipo de simbología que se hacen fuera de las redes o ayudándose de ellas, ¿no? Para poder hacerlo. Otra que me viene a la cabeza, por ejemplo, es las protestas que hubieron en Bielorrusia, ¿no? Contra Lukashenko. Y ahí realmente el tema ahí se empezaron a ver por muchos sitios el tema de la protesta, pues era el poder poner la bandera, los colores, incluso pues lo hacían tendiendo la ropa de determinados colores en determinado orden para poderlo hacer. Es decir, que encontraban esas maneras, ¿no? Incluso en el offline, por decirlo de alguna manera, para poderlo vehicular sin ningún tipo de problema. Sí, bueno, se me Es ocurren importante. también aquí en colgar cosas de las ventanas o en los activismos que estamos viendo más allá del online, ¿no? Bueno, ese ponerte la bandera arcoiris o ese ponerte la bandera independentista en Cataluña, ¿no? Ese ponerte la bandera, es que las tres banderas que más claras veo reflejadas ahora Sí, mismo, pues serían la arcoiris, la independentista catalana y la de los presos Euskal, Presoak, Euskal, Etxera, que se ve en Euskadi todavía en muchas ventanas. Bueno, solo con ver la bandera sabes quién vive dentro, ¿no? claro, claro. Bueno, Solamente con eso en un país pues que tenemos libertad de expresión, que tenemos democracia, en fin, que no es Rusia. ya, el tema de la simbología a través de las banderas, la verdad es que esa guerra de banderas, yo imagino que en Euskadi se ha producido, no lo sé, pero como mínimo aquí en Cataluña hemos tenido guerra de banderas Ay, lo sé, para dar y tomar, con el tema de las esteladas, lo sé. de las señeras normales, las banderas de Sí, las España, esteladas, sí. etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, como tú dices, ayuda a identificar, ¿no? Pero no solamente en eso, y si nos vamos del ámbito nacionalista, pues podemos, por ejemplo, con la bandera arcoíris, ¿no? Es decir, para poder identificar también que en determinados sitios, pues bueno, hay gente que apoyan o que tienen determinada sensibilidad hacia ese ámbito y es fácil reconocerla en cualquier parte del mundo, con lo cual también es un elemento como de decir, oye, pues aquí hay alguien, ¿no? que está por esta causa o que se identifica con este elemento. Mira, con Y respecto a estas identificaciones externas, a mí me llama siempre muchísimo la atención cuando voy a Estados Unidos que en cada casa, sabes que allí son más de vivir pues en casitas individuales, etcétera, lo que aquí llamaríamos stalés, y cada casa tiene su bandera. uh, Y cada casa, en muchos casos, también tienen una bandera del partido al que votan. ah, Y no solo eso, sino que la gente que verdaderamente es activista, la matrícula de su coche llevan una pegatina que son pegatinas grandes, son pegatinas casi del tamaño de matrícula,
con Sí, el nombre, la foto, el eslogan de campaña, etcétera, del partido o del el representante de sí, de turno turno. al que vayan a votar, ¿no? Yo la última vez que estuve en Estados Unidos, que fue prepandemia, o sea, ya hace unos añitos, recuerdo ver mucho, es verdad que estuve en zona maga, estuve en Wyoming, Dakota. Zona Maga no es porque viva J.K. Rowling, ¿no? No, zona maga no es porque viva J.K. Rowling y Harry Potter, sino que es the Real Sí, America, sí. Great Again, pues muy zona maga y había pues desde cabañas, casas, paredes, murales, etcétera, con grandes anuncios de Trump, a tiendas, un poquito de merchandising, lo que llamaríamos aquí una fachatienda, ¿no? Sí, Con sí, mucho sí. merchandising preconstitucional. Pues en Estados Unidos lo mismo, pero vendiéndote pues desde unas navajas así, Vaya. en fin, unas tiendas muy preocupantes. Y eso también es otra de las caras, ¿no?, de ese activismo, que depende del país donde estés, depende del sitio donde estés, lo puedes enfocar o ver de una manera o de otra. Tenemos el ejemplo también en Francia, ¿no?, con los chalecos, lo que empezó con los chalecos amarillos y que Sí, de derivo vez lo que en derivo. cuando de vez en cuando va pegando coletazos de un tipo y de otro, mmm, con, que recogen de algún modo ese malestar que está muy latente en el fondo de la sociedad, ¿no? Y que de vez en cuando pues les afecta a unos, les afecta a otros. Cuando te afecta a ti, pues saltas. Sí, la verdad es que el tema de ese malestar latente que comentabas, en muchas ocasiones es subyacente, ¿no? Está ahí, lo puedes ir viendo, lo puedes ir notando, pero también es cierto que hay momentos en los que una pequeña chispa lo hace saltar todo, ¿de acuerdo? Y ahí me voy a ir a todo el tema de la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el tío aquel en Túnez que se pegó fuego por el tema de las condiciones del país y de trabajo y políticas y demás, pues bueno, todo aquello hizo explotar, ¿no? En todos esos países árabes, ¿no? En Túnez, en Argelia, en Egipto, etcétera. Uh-huh. Todas esas protestas, ¿no?, que se llevaron a cabo durante esos meses. Que ahí también podríamos entrar en otro punto de debate, no solamente esas pequeñas chispas que acaban de hacer saltar, que realmente dices, ostras, ¿qué es lo que puede hacer saltar, ¿no?, una gran revolución a partir de un malestar o de un activismo, sino realmente las consecuencias que pueden tener a veces estas oleadas de activismo que después seguramente en muchas ocasiones se pueden quedar en nada, ¿no? Y vuelvo al ejemplo que estaba poniendo, que es el de la primavera árabe. A ver, yo recojo uno más cercano, que es el de Se acabó, que nos ha pasado hace bien poco y de hecho, bueno, dedicamos casi íntegramente nuestra última sesión al tema, pero bueno, todavía va dando coletazos, ¿no? Con la destitución final de Bilda, Sí, bueno, pues todavía sigue dando coletazos. Y, y puede ser, ¿no?, que ese activismo que pensamos que puede ser inocuo, que es solamente gente desahogándose o en un momento dado, pero es verdad que hay casos en los que sí que marca un punto de transición, un punto de inflexión, ¿no? Una transición entre un antes y un después claramente marcada, en el que nada vuelve a ser lo que era. Es verdad que en las primaveras árabes hemos visto como bueno, sí, fueron una bomba y luego no sé yo muy bien en qué quedó el tema. Y sin sí, embargo, sí hay otras cosas en las que se consigue que determinada gente, que era un poco lo que decía al principio, adquiere esa conciencia de que, bueno, pues tienes razón, ¿no? Esto que yo hasta ahora me parecía normal, pues tienen razón, no es normal, ¿no? Lo hemos visto con Rubiales y todas las derivadas que ha tenido, lo hemos visto con Black Lives Matter. Quizá a nosotros mmm, todavía no nos afecta tanto como sociedad, porque salvo en algunas localidades muy concretas, nuestra sociedad todavía no es tan de colores, pero sí que lo es de colores, ¿no? Yo alguna vez
me he preguntado, si mis hijos van a clase con chavales, chavalas, que son de todos los colores del espectro, Sí. ¿dónde están sus padres? Que yo no les veo por la calle. Ah, ¿Dónde sí, trabajan? sí. Yo no les Ya. veo. Y son hijos, o sea, esos chavales tienen padres, ¿no? Y madres. Yo no les veo. Si yo no les veo, es que no existen, no. Es que no. Y entonces, esa pregunta que yo me hice nos llevó el año pasado a traer al TEDx a una suiza de origen sudafricano. Ajá. Ella es negra y se presenta como suiza, pero de estar harta un poco de presentarse con ese apellido de soy suiza, pero mis padres son sudafricanos. Bueno, también tenemos el ejemplo en algunas atletas, ¿no? Que ganan medallas por España, que son negras, que dices, pues es de Valencia, pero siempre subyace como esa pregunta latente racista detrás, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué eres, o sea, y por qué no eres como las demás valencianas que yo conozco? Claro. Bueno, pues para que nos lleguemos a hacer nosotros esas preguntas, imagínate lo que llevan los en Estados Unidos, ¿no? Toda la vida, cuando son tan inmigrantes como todo el resto de la sociedad americana, Sí, ¿no? sí, claro. Exactamente, llevan el mismo tiempo. El mismo, no llegaron ayer, como aquí, ¿no? Mm. Sino que han llegado muchísimos siglos atrás. Entonces, creo que sí sirve para abrir los ojos a determinadas realidades diferentes que hasta entonces igual no habíamos tenido oportunidad de pensar. O que también nos sirven para canalizar descontentos que no sabes cómo canalizar. Por ejemplo, Greta, ¿no? Joder, pues no se hace nada con el cambio climático. Joder, ¿cómo puedes presionar? ¿Cómo puedes hacer más allá de apuntarte a Greenpeace? Eh, bueno, pues de repente sale esta niña de Suecia y ya está. Tiene razón, con Greta. Entonces a veces sí creo que necesitamos un poco ese catalizador como Sí, sociedad, ¿eh? más que nada, yo un poco por lo que estamos comentando, ¿eh? Yo creo que como reflexión con el tema del activismo es que, aparte de las disputas, ¿no? que se puedan estar generando, ¿no? entre focos o polarización que se puede generar en determinados momentos, una de las consecuencias más directas que puede tener o que tiene el activismo es la generación de capital social, ¿no? A la hora de poder, pues bueno, aunar esfuerzos por parte de grupos de personas que tienen un mismo interés o una misma inquietud en un determinado tema, y evidentemente yo creo que eso es muy positivo, ¿no? de cara a la sociedad en general. Yo creo que como uno de los elementos o de conclusiones que podríamos tener es esa generación de capital social, pues bueno, fortalecimiento de la propia sociedad para que además así sea más resiliente, ¿no? de cara a futuros cambios que puedan venir, porque todo ese activismo, pues a fin de cuentas también es esa capacidad crítica, ¿no? que puede tener la sociedad respecto, como decías, algo ahora, ¿no? de algo que no le gusta, de algo con lo que no está de acuerdo, de intentar visibilizarlo y de intentar vehicular, ¿no? toda esa energía, ¿no? en pro de algo que tú crees que es beneficioso para el conjunto de la sociedad, aunque también es cierto que puede haber mucho activismo de ego, es decir, que solamente También. hago esto porque me va a beneficiar a mí directamente, y si no me afectara a mí es que pasaría completamente de todo, ¿no? Todo y eso no quiere decir que determinados temas, aunque muchos o muchas se movilicen solamente por el tema de que les pueda beneficiar a ellos o no, también es cierto de que esa causa en un momento determinado también puede tener una amplitud y una repercusión positiva general para el conjunto de la sociedad, porque era aquello que hablábamos, ¿no? En muchos casos, ¿no? De decir, oye, es que, claro, esto a mí no me afecta, ¿no? Esto se ha hablado mucho, ¿no? Que decían, dice, bueno, es que están metiendo en prisión a estos que están diciendo eso. Bueno, es que eso a mí no me afecta. Y ahora meten en prisión a aquellos otros. Es que eso a mí tampoco me afecta. Bueno, hasta que te afecta a ti directamente, ¿no? Entonces igual ya es demasiado tarde, ¿no?
para Sí, es poder, como para la poder actuar, frase, ¿no? el poema este de fueron a por no sé Exacto, qué, sí. primero fueron a por tal y como yo no era tal, pues no me preocupé. Y claro, al Ujú, final vino a por mí, no había nadie que pudiera decirme. claro. Bueno, yo creo que hay que elegir las causas también y dejarnos un poco de tiempo para poder leer, formarnos opinión sobre las Mm. cosas, es tan importante. Pues mira, Y hablando de leer, yo tengo un librito ahí también que de uno de los temas que hemos tocado antes, sobre el tema de la censura digital y los algoritmos y demás, que es Algorithms of Oppression de Safiya Umoja, que realmente pues explica muy bien, ¿no? Cómo va todo esto de los algoritmos, de la censura digital y demás. Y yo creo que es bastante interesante para poderlo tener en cuenta bueno, y evidentemente pues colaborar en esa lectura, ¿no? Que decías que yo creo que es imprescindible. a ver, yo creo que con respecto, bueno, a ver, te digo, yo tengo otra recomendación porque han ido saliendo, ¿no? A lo largo de la charla, pero me parece interesante. Hay un periodista y escritor que se llama Jorge Dioni. Hace un par de años, tres, escribió un libro que se llamaba La España de las piscinas y recientemente ha sacado otro que se llama El malestar de las ciudades. Recomiendo muchísimo los dos libros, no necesariamente por ese orden, La España de las piscinas y El malestar de las ciudades, aunque tiene sentido que sea así. Y lo que explica es cómo a través del urbanismo, el urbanismo ideologiza. Mm, Me parece interesantísimo la reflexión, bien argumentada, apoyada en datos, los facilita. Bueno, son dos ensayos de cómo la forma de construir que hemos tenido pues, desde los años 30 del siglo pasado ha devenido en la sociedad que somos hoy. Espectacular. Me parece muy interesante porque de la ideología, bueno, pues puedes extrapolar un montón de cosas más. mm. Puedes Muy bien. extrapolar un montón de cosas más. Y otro podcast no necesariamente tiene que ver con el activismo, pero sí tiene que ver un poco con cómo se modeliza el mundo en el que vivimos. Bueno, hay dos, son de la misma, o tienen detrás la misma gente, que es la gente del orden mundial. Uno es Geopolítica Pop, que Ajá. me parece divertidísimo porque hablan de temas que aparentemente son banales, como puede ser el pop coreano, como puede ser Barbie, como puede ser, en fin, Qué bueno. cosas, cosas que aparentemente no son políticas y que sin embargo pues tienen toda una maquinaria inmensa detrás de países y de, bueno, pues de movimientos tectónicos en la geopolítica internacional que es súper interesante. Y otro que acaban de sacar este verano que se llama No es el fin del mundo, que también hablan un poco de geopolítica, que es lo suyo. Bueno, contándonos historias de diferentes partes del mundo. Lo que sí me parece muy interesante es que normalmente pues no tenemos acceso a información de diferentes lugares en el mundo, salvo que la busques y la tienes que encontrar. Y esta es una forma pues de conocer realidades diferentes que no ves en tu día a día. Y Qué ahí, bueno. y ahí lo dejo. Muy bien. Pues bueno, yo si me permites hago una última recomendación. Of course. Antes te comentaba que no lo encontraba, pero lo he encontrado. Tengo el newsletter que es, yo la verdad es que hace mucho tiempo que estoy suscrito a él, que se llama My Civic Workout, ¿vale? Y estos te envían, y yo creo que la manera de proponer activismo por parte de este newsletter es brutal, ¿no? Porque te dan como una especie de rutina de trabajo, de rutina de activismo y además te lo marca muy bien. Dices, si solamente tienes 5 minutos, puedes hacer esto. Si tienes 10, esto. Si tienes 15 minutos, esto. Y si ya tienes una hora, puedes hacer todo esto. Es decir, y te dicen, pues bueno, pues si tienes 5 minutos, pues puedes suscribirte a tal, puedes hacer Ya, tal ya, ya. encuesta, puedes hacer no Qué sé qué. bueno. Si tienes 10 minutos, pues además puedes contribuir enviando una nota a tu representante del Congreso y haciendo no sé qué a través de este sitio y hacemos no sé qué. Si tienes media hora, puedes apuntarte a y hacer no sé qué. Es decir, y te van enviando en función de las causas o de los momentos
en los que te lo van enviando para apoyar determinadas causas, ¿no? Evidentemente tiene un carácter marcado progresista, pero yo lo he tomado muchas veces como ejemplo, ¿no? A la hora de poder proponer incluso campañas, ¿no? de acción en pro de alguna causa. Y bueno, y ya sin más, no sé, ¿quieres añadir algo más o No. Vale, Yo lo dejo pues repito lo de antes. Todas las referencias, los podcasts, los libros y demás que hemos comentado, lo tendréis en las notas del episodio. Eso es. Y bueno, y lo dejamos aquí. Yo creo que para variar, desde mi punto de vista, yo creo que aquí pues soy poco objetivo, pero creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, ¿no? De todo lo que es el activismo, lo que supone, las implicaciones que tiene y demás. Esperamos y deseamos que haya sido del agrado de todo el mundo, que si tenéis por lo menos de casi todo, de casi todo. De casi todo el mundo. Si tenéis alguna cuestión o lo que sea, estamos totalmente abiertos a cualquier sugerencia que nos podéis enviar, pues bueno, a través de Substack o del correo electrónico. Exacto, de Substack, del correo electrónico o de cualquiera de los ámbitos en los cuales podéis escuchar o ver este episodio, ¿no? Y todos los demás que componen la serie. Y nada, que hasta la próxima. Nos vemos pronto. De acuerdo. Adiós. Chao. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente episodio de 4C, el podcast de cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento. Hasta la próxima.